¡Wow! ¡Qué personaje más cool! He decidido, a partir de hoy tú serás mi personalidad. Muy buenas con todos, queridos suscriptores. Deben de conocerme, yo soy Paulillo, su servidor. Y el día de hoy les vengo a hablar de una serie muy especial. Desde el 2023 yo puedo considerarme un fan de Glitch. Aprecio muy su trabajo y el empeño que ponen en sus proyectos. Pero realmente yo no conozco el estudio desde ese año. Yo lo conocí desde mucho antes de sus orígenes, gracias a uno de sus CEOs y su canal de YouTube, SMG4. Yo recuerdo cuando anunció Metal Runner durante el arco de Bob, después de lo que se vio con el Waluigi Apocalipsis en el 2018. Tengo el presentimiento que muchas personas no van a entender esto. Una nueva propuesta de entretenimiento que yo decidí darle una oportunidad, pero siendo honesto, Metal Runner no me terminó de convencer. De hecho creo que lo dejé por el capítulo 3. Intenté darle una oportunidad a Sunset Paradise y siendo honesto me dio mucho cringe. No fue hasta el 2021, tras la muerte de Axel en el World of the Fat Italia en 2021, lo que SMG4 anunció su más grande proyecto hasta ahora. Una serie totalmente original, Murder Drones, siendo considerado su proyecto más ambicioso hasta el momento, que siendo honesto para mí no me llamaba la atención. Y es que después de todo lo que había visto, pensé que ese tipo de animación no era para mí, o al menos no como ellos lo estaban manejando. Pero ni siquiera me tomé la libertad de ver el piloto, así que dejé mi vida tomar su curso. No fue hasta 2023 que me envicié con The Amazing Digital Circus, que me pude considerar un verdadero fan de Glitch. Y en este 2025, por el mes de febrero, en búsqueda de migajas por el capítulo 5 del Circo Digital, decidí darle una oportunidad a la serie de Murder Drone, a ver qué tal estaba. Más que nada le di la oportunidad porque la serie ya había concluido y solo eran 8 capítulos de casi menos de media hora, así que no pensé que me tomaría tanto tiempo. Me vi la serie en un fin de semana, viernes, sábado y domingo, para tremenda obra maestra. Pero después de que lo analizara y pasaran los meses, he podido ver lo que realmente Murder Drone es: un experimento. Era la serie 100% original del estudio, no basado en un spin-off de algún personaje que SMG4 haya introducido al plantel de sus videos parodias. Era más un experimento para ver qué tan lejos podían llegar. La animación no era tan pulida, pero fue un experimento para ver cuánto tiempo podían demorarse entre capítulos, porque a diferencia de Metal Runner, que creo que presentan un capítulo cada semana, con Murder Drone Digital Circus y entre otros han hecho el formato de presentar un capítulo y esperar varios meses para el siguiente, proponiendo merch para financiar el proyecto. Y saben que después de todo lo visto, aún sigo diciendo que este show es genial, aún con todos sus fallos. Para ser el proyecto original del estudio, puedo decir que no lo hicieron tan mal. Obviamente hubo un tropiezo, pero creo que lo hacen bastante disfrutable. Aunque si lo analizo realmente bien, puedo ver que el show tenía una narrativa bastante mediocre. Puedo comenzar que el inicio estuvo genial. Me gustó ver que en el capítulo piloto nos dio una introducción a este mundo, a los personajes, cómo son las reglas y cómo funciona. Sobre todo presentando al personaje principal de esta historia, Uzi, que me alegra por fin ver un personaje femenino diferente, no el clásico de chica optimista, alegre y que puede ser un poco torpe y a veces un poco irritable. De hecho, era un personaje más inteligente y la única personaje que tenía un poco de sentido común y se podría decir que problemas hormonales. De hecho, ni que sea un experto para notar que ella contaba con una especie de autismo
que me encanta cómo van tratando durante el resto de la serie y cómo ella va evolucionando. La serie trata un trama de suspenso, violencia y mucho lore, más que nada con la amenaza principal, los Mordor, que se podrían considerar el top de la cadena alimenticia, los máximos depredadores. Pero conocemos al segundo personaje principal, N, que es uno de los mejores personajes que he visto en una serie en mucho tiempo. Puede ser algo inocente, pero es muy noble. Le puede dejarse pisotear a veces, pero no sabe cómo defenderse y sobre todo defender a las personas que le importan. El tema aquí, el mayor problema con Mordor es que veo que dejan varios temas al aire y que no tenían de desarrollar muy bien y dejan realmente mucho trabajo para que el espectador saque su propia conclusión. Nos presentan que el mayor medio de defensa para los Walker Drone eran 3 puertas normales, solo para que al final nos demostraran que la primera puerta era la más importante y que el resto no importaba mucho, porque al final los Mordor podían pasarlo sin problema. O como Uzi pudo hacerse frente a J, aún estando en desventaja, y todavía ganarle con el poder del guión. Y tal vez podría tomármelo a la ligera y no ser tan exigente, de todas formas el episodio piloto, pero esa mala costumbre lo terminó arrastrando por toda la serie, dejando no explicar bien las cosas, o presentando conceptos así de la nada. El Soldier, ¿en qué momento comenzó a afectar a Uzi? No lo sabemos. Recién en el segundo capítulo vemos un pequeño fragmento donde ya está comenzando a emerger. ¿O cómo es posible que N y V, le digo V porque me parece mejor que V, pueden ser destrozados, destruidos, volverse pedacitos y poder regenerarse, pero rostizan a J y se termina convirtiendo en un 100 pies gigante? Este tipo de factores hacen ver que la serie fue simplemente violencia sin sentido, como la serie de... Ok, no. Pero no solo el tema de la historia, sino también de los personajes. N y Uzi podría considerar lo mejor de la serie, mi parte favorita. Su historia, su desarrollo y sobre todo el chip, guiño guiño, lo dejaron demasiado de lado tanto a los personajes de fondo, pero sobre todo a los secundarios. Cal tenía un potencial para tener una subtrama donde mejoraría como padre, pero al final solo se quedó como el padre ausente. Tad al principio daba señales de ser un personaje más importante y relevante, y al final no tenía nada. Pero creo que los personajes que hicieron más afectados fueron J y V. J lo voy a definir así: es un cascarón vacío, no tiene nada de especial. Vimos un poco de su pasado con Tessa, pero en sí no conocemos ni su personalidad al 100%, ni sus gustos, ni sus miedos. Nunca vimos una buena relación que tuvo con V y N. Realmente solo sirve como ayudante de la villana principal. Y ni siquiera hace mucho que digamos. Lo eliminaron en el capítulo piloto para después tener unos pequeños cameos ya al mero final, y para el capítulo 8 recién se une a la batalla contra nuestros protagonistas. Y V creo que podría considerarlo un personaje bipolar, y es que a veces no siento que el personaje esté bien escrito. Nos introducen que al principio ella era una persona tímida y noble, pero ya cuando Sin se volvió loca y los convirtió en Mordor, comenzó a tener una diferente personalidad, pero a veces no se entiende muy bien sus planes. Puede ser un poco manipuladora, creída. A veces el personaje me confundía. No sé si realmente estaba defendiendo a N, quería protegerlo, o realmente le molestaba la interacción que él tenía con Uzi. Me gusta ver el misterio que gira alrededor de los seres humanos, y me gusta ver que el personaje de Sin pasó de ser simplemente una criaturita chiquita, inofensiva, ahora toda una maniática.
¿Vio lo que le hizo a su dueña? Literalmente lo usó como traje. Es asqueroso, pero al mismo tiempo perturbador y psicópata. ¡Y me encanta! La serie se podría considerar que tuvo un final feliz para los personajes principales, pero dejaron muchos temas al aire e introdujeron también varios conceptos que no lo supieron aprovechar bien. Nunca nos dieron la respuesta si realmente habían más humanos que sobrevivieron o al final sí los mató a todos. Nunca vimos más Murder Drones, ¿no? Porque a lo que dejaron entender habían varios que terminaron con la humanidad y solo tuvimos un pequeño fragmento de eso en el capítulo 6. Pero no se deja bien en claro si eran todos o habían más. La madre Uzi solo no fue introducida al final de la serie para darnos un concepto de cómo emergió el Solver. Pero al final ella no hizo casi nada. De hecho solo le dio porras a su hija. Y además no tiene sentido. Si ella también tenía el Solver, ¿cómo no pudo dejar que los Murder lo mataran? Ay... Acabo de decir la palabra con M y no puedo decir esto en YouTube. No. Pero debo admitir que la serie sí supo jugar sus cartas a su favor. Canciones originales, buenas secuencias, pero sobre todo buena animación. Por Dios, aprende eso, inservible. Como un estudio como Amazon con millones pudo hacer animación con PNG y esta serie que solo se veía con pura mer pudo darnos escenas espectaculares. La pelea de Uzi poseída por Sin contra N, Neinori, la pelea de Sin contra todos los personajes principales fueron obra maestra. Sobre todo Bind Me, wow, esa escena sí es el soundtrack, le está dando poderes. Siendo honesto con todo lo que puedo decir, sí, llegué a la conclusión que Murder Drone sí es un show disfrutable, pero tengo que desconectar mi cerebro para poder disfrutarlo mejor, no buscar tantas respuestas y mejor disfrutar el show. No me arrepiento de haber dado una oportunidad y me encanta ver que aunque el show haya terminado, hay gente que aún sigue manteniendo el fandom vivo. En serio, si tú quieres ver algo en esta época del terror, les recomiendo Murder Drone, sin duda alguna. Pero bueno, ese fue el video del día de hoy. ¿Qué les pareció? Recuerden que todo esto bajo mi opinión y punto de vista. Si usted tiene otra diferente, puede dejarlo aquí abajo en los comentarios, con gusto lo leeré. No se olviden de suscribirse, darle like y compartir, me ayudan a seguir creciendo. Y recuerden que pueden seguirnos en nuestras otras redes sociales. Contamos con un nuevo Facebook y un nuevo TikTok, pero seguimos conservando Twitch, Twitter e Instagram. Yo soy Paulillo y nos será hasta la próxima.